Hola, ¿cómo están todos? Bienvenido a un nuevo microinformativo. Una vez más nos encontramos con el director de IFE Capacitaciones, el licenciado Javier Mazzone. ¿Cómo está, Javi? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Acá muy bien. Y bueno, poco a poco llegando al final con estos microinformativos. Si bien todavía quedan algunas propuestas más, bueno, el año poco a poco fue pasando y la verdad, muy contentos por este producto. Así que bueno, estoy acá, Maxi. Vamos a hablar de lo que propongas. Vale, el tema que te traigo hoy, Javi, tiene que ver con lo que es la hiperplasia, ¿sí? Lo que tiene que ver con la división celular y todo eso. Bueno, contá vos, ¿sí? Según tu experiencia, ¿qué nos podés decir sobre este tema? Bueno, mira, cuando hablamos, viste, de desarrollo de la estructura muscular, si nos situamos un poquitito en la parte humana, y siempre vamos a hablar sobre la hipertrofia. Pero la pregunta es, ¿existe la hiperplasia y en quiénes existen? ¿Solo en los animales? ¿En los humanos? Bueno, eso es lo que vamos a ir desarrollando un poco. Sí, podemos decir con respecto a la hiperplasia que tiene que ver con el aumento del número de células musculares dentro de un ambiente muscular. Es decir, no solo aumenta el tamaño, sino que también aumenta en el número, en cantidad. Eso sería la hiperplasia, ¿sí? Y podemos decir que hay suficiente evidencia que la hiperplasia se da en algunas especies, por ejemplo, a nivel de los animales. Y está justamente muy comprobada que la misma, ante determinadas situaciones, se fueron mostrando justamente ese aumento en el número de células, ¿sí? Ahora, la pregunta que nos hacemos constantemente y que todo el que lee sobre este tema que es tan atrayente y que quizás no tiene la cantidad de investigaciones que quizás tiene otras facetas dentro de la fisiología en general, sea deportiva o la fisiología en general, es por eso que todavía se puede decir que está muy verde, por más que algunos resultados ya se fueron obteniendo. Muy bien, Javi. Entonces, a ver, al hablar de la hiperplasia, la bibliografía nos muestra estudios, muchos estudios en animales. ¿Puede ser así? Mira, justamente hay diferentes estudios de carácter a través de métodos que se lo denomina histoquímicos, ¿sí? O de análisis electroforéticos que lo que van identificando justamente son los diferentes isoformas de células o de cadenas de miosina, mejor dicho, que conforman justamente a estas células y que favorecen a su contracción. Estos tipos de isoformas se fueron comprobando de que hay muchos, ¿sí? Y que seguramente seguirán apareciendo. Hasta el momento se identificaron diferentes tipos, 11 diferentes tipos de isoforma de miosina, que pueden dar a entender también que existen diferentes tipos de células en su aparición dentro de la estructura muscular. Ahora bien, como vos dijiste, cuando comenzamos a leer sobre hiperplasia nos encontramos de que hay muchos, no muchísimos, pero hay muchos estudios dentro de lo poco que hay, pero la mayoría enfocados justamente en animales, ¿sí? Y es así que diferentes evidencias que se van mostrando en animales van con diferentes estudios mostrando justamente la aparición de hipertrofia, en especial en las zonas estimuladas. Por ejemplo, existen evaluaciones, investigaciones realizadas en pollos, gatos, ratas, aves, como estudios realizados por Reitzman en 1969, Carly Grag en 1970, Goinea en el 73, antes también Goinea, ¿sí? En los años 80, 77, en los 90, pero siempre
ubicados hacia los animales. Por ejemplo, hay una revisión de todos estos estudios que te dije, Goinea, entre otros, que fueron revisados, ¿sí?, por Goldnick. Obviamente por Goldnick y el grupo de colaboradores que participaban en esta revisión. Y se fueron mostrando que, más allá que los estudios iban mostrando que había hiperplasia en las células animales, mostraron también sesgos de error muy grandes, especialmente en el recuento o en la forma en que se hacía ese recuento. Por lo cual también Goldnick expresaba que debería volverse a rever este tipo de investigaciones para ver si ese recuento era tan así en el aumento de números o podía ser menor o mayor o directamente no existente. Pero poco a poco estos estudios se fueron mejorando y el mismo Goinea en el 86, usando la técnica justamente de Goldnick, lo que demostró es que encontró en los animales un 9% de incremento en el número de fibras, es decir, que había un 9% de más cantidad de células musculares dentro de ese vientre muscular que había sido estimulado durante determinado tiempo, con determinada carga, ¿sí?, a lo largo de todo un proceso de investigación. Y lo mismo fueron encontrando otros investigadores, como Allweis en el 89, donde él no encontró un 9% de diferencia en el número de conteo a favor del mayor número, sino un 52% de aumento, ¿sí?, en el número de fibras, o sea, una hiperplasia más que significativa, durante solamente una estimulación de trabajo de 30 días. Wow, grandioso, Javi, todo lo que nos contás. Y bueno, todo me lleva a preguntarte lo siguiente, ¿no? Me hablaste mucho de los animales, pero todo lo que queremos, seguramente el público quiere saber qué hay en cuanto a los seres humanos. Bueno, obviamente que esto despierta interés y siempre en los investigadores la pregunta, y en los seres humanos, ¿qué pasa? ¿Sí? Y hoy día, con todos estos adelantos, con la aparición de nuevas técnicas de diagnóstico, sumado a avances en el área de la bioquímica, ¿sí?, se empezó a hablar de un tema que vos habrás escuchado, te habrá hecho ruido, que tiene que ver con las células madres, ¿sí? ¿A qué se les llama células madre y qué son las células madres? Justamente, el hecho de estas células madres implican que son células que están en nuestro organismo, ¿sí? No interesa, pero que tienen la capacidad de convertirse de acuerdo a la estimulación que necesitan, ¿sí? Es decir, si hay una demanda de regeneración a nivel hepático, esas células viajan y regeneran a nivel hepático. Se pueden transformar en la célula que necesita el organismo para regenerar. Es a nivel pulmonar, a nivel óseo, no interesa. Lo importante es saber que estas células madres en nuestros músculos, poco a poco, sido confirmadas, ¿sí?, como parte de la regeneración científicamente a nivel muscular. ¿Y cómo es eso? Para el desarrollo de la masa muscular, justamente, la clave en qué está, Maxi, en el estímulo que recibe el músculo, ¿sí? Entonces, cuando recibe un estímulo grande, hay microtraumatismos en la membrana, ¿sí? Y esos microtraumatismos que son pequeñas heridas, digamos, pequeñas roturas en el músculo, que tienen que ser regeneradas, ¿sí? Entonces, para que esto se produzca, hay factores que regulan esta regeneración, ¿sí?, que estimulan la regeneración propiamente dicha a través justamente de estas células madres, que van a ir a regenerar y a ser parte del músculo, nada más. Es decir, van a fusionarse. Pero muchas veces esa fusión en la regeneración de esos microtraumatismos se realiza de manera incompleta y la célula no logra formar parte de esa regeneración muscular y queda dentro del vientre muscular flotando, ¿sí?, como una nueva célula dentro del vientre muscular. Es decir, que si una célula
que fue a regenerar y a fusionarse, esa fusión fue incompleta y no se pudo realizar, es porque dentro de ese músculo comenzó a existir una célula más. Y si los microtraumatismos son muchos y eso se produce en diferentes partes de ese vientre muscular, esas diferentes células que quedan, ¿sí?, de alguna manera dentro del músculo, representan un aumento en el número de células, lo cual pasan a formar justamente, como este tipo de células madres toman la forma de la zona que las necesita, del órgano que los necesita, comienzan a ser parte justamente de esas células musculares que conforman el vientre muscular, por lo cual el número de células, ¿sí?, aumentó, porque hay muchas células que en vez de fusionarse, comenzaron a ser una célula nueva dentro del músculo. Entonces, a partir de ahí, se comenzó a hablar de que puede haber hiperplasia. Pero, ¿cómo es esta hiperplasia justamente? Y esta hiperplasia que se da de esta manera, no se da en cualquier situación, sino que se da en situaciones o en atletas superlativos y de un alto nivel de exigencia física. Pero también habla de que para que esto sea una estimulación que permita que las células madres formen parte justamente de estos vientres musculares estimulados, no solo tiene que haber un gran estímulo superlativo, sino que el ambiente donde se produzca tiene que ser el adecuado. Y por ahora lo que se confirmó es que ese ambiente adecuado para que se provoque esta hiperplasia tiene que ser justamente un ambiente donde ese deportista, además de provocar grandes estímulos de entrenamiento, se encuentre justamente estimulado por la presencia de esteroides. Por lo cual, sí se puede dar y se comprobó en algunos humanos, pero en circunstancias que no son las normales para cualquier terrenal, y menos si estamos hablando que además va a haber presencia de esteroides dentro de ese organismo. Bueno, grandioso Javi, creo que estamos terminando el año bien arriba con todo esto. Y bueno, te dejo a vos para que despidas a todos tus seguidores. Bueno, primero agradecerte haber compartido todo este año, ¿sí? Porque es importante haberlo hecho, era un proyecto que teníamos y que ver que lo pudimos comenzar y terminar con una secuencia de micros tan grandes, porque la verdad que son 20 y pico de micros, ahora no recuerdo bien el número, pero 20 y pico, 25 micros aproximadamente, que sirvieron para brindarle información a la gente y que IFE Capacitaciones lo que busca, más allá de ser una herramienta de capacitación a través de nuestra plataforma y que puedan contratar todos los cursos que tenemos, también brindarles un poco de información sin que se sientan forzados a tener que comprarla siempre, sino que buscar que también dar un poco para que este ida y vuelta se transforme en algo crónico. Así que agradecerte, siempre buscando expresar diferentes temas y bueno, agradecerles a todos también allá y que tengan un gran año y un excelente comienzo de 2021 para todos. Gracias Javi y esperamos volver a verlos pronto.